Marta Robles y Alicia Grillo, la mitad de las migas, nos faltan aquí porque la mesa es muy pequeña. A Paula Ramírez, que es la voz, y al violín, que es Laura Pacios, ¿verdad? Flamenca es vuestro último disco, el que acabáis de sacar. Flamenca después de Rumberas. Iba a decir, es un pasito más en la tradición, pero en realidad sigue siendo el mismo sonido fusión que os caracteriza, ¿no? Un pasito más hacia dónde, ¿qué es flamenca? Pues yo creo que sí que es un pasito más, aunque también es como un pasito menos. Es decir, hemos querido hacer una especie de trilogía de nuestros 3 últimos álbumes, que empezó con Libres, después hicimos Rumberas y Flamencas ha sido como, bueno, otra manera de definirnos, ¿no? Y una manera de volver a nuestros principios, a cuando las migas empezamos hace 20 años y queríamos estudiar flamenco y queríamos beber de las raíces. Entonces, en toda esta etapa que hemos pasado por tantísimos lugares y tantos colores, tantas músicas, el flamenco siempre ha estado ahí, en el límite, cerca, más lejos. Pero ahora teníamos muchas ganas de reencontrarnos con ese flamenco nuestro, saber qué es el flamenco para nosotras ahora mismo, qué es el flamenco para el resto del mundo. O sea, analizar el mundo flamenco desde todas las visiones, ¿no? Ujú. Y entonces digo que es un paso más porque creo que hemos rebuscado mucho en un sonido mucho más contundente. Es difícil encorsetarse para un grupo como nosotras en un estilo como el flamenco y lo hemos intentado bastante y ahí yo creo que está el paso más. Pero bueno, por supuesto, siempre intentando innovar, tanto con la música, porque yo creo que eso no está reñido con la tradición, e intentando también darle una vuelta a las letras del flamenco, que en el pasado, pues como bien sabemos, eran un poquito, ¿cómo diría? Mm, Conservadora. recalcitrantes y conservadoras y machistas, y nuestro disco está lleno de mensajes pues de otro tipo, ¿no? Un poco más modernos. Claro, bueno, celos, no quiero tener celos. Yo a ti Claro, te quiero libre, gitana, y que vuelvas con el viento, ¿no? Supongo que es buscado eso, ¿no? Darle la... claro, porque cuando buscas eso en todas las letras, en toda la simbología que tiene el flamenco, te das cuenta que lo bonito es reescribir el cuento y decir, qué bonito sería escuchar una canción que dijeran, pero es que te quiero libre, quiero que vueles, que quiero que tengas alas y si quieres que vuelvas con el viento, ¿no? Que siempre hemos escuchado pues historias mucho menos Sí. abiertas. Ujú. Yo te he escuchado decir, Marta, te he leído en alguna entrevista que incluso al principio te ha dado cosa dedicarte abiertamente al flamenco, ¿no? Esto por qué era, ¿no? Porque por ser mujer, ¿no? Esto porque era, porque realmente veías actitudes fuera que te devolvían, a lo mejor, no desilusionaban para meterte por ese camino, por inseguridad propia, como... Bueno, yo creo que es una mezcla de todo eso, que está muy bien dicho, ¿no? Por un lado, es verdad que cuando eres una mujer, dedicarte a un instrumento como la guitarra flamenca o la percusión flamenca, instrumentos que hasta el día de hoy han sido tan de hombres, es ya extraño, es como un reto, estás muy sola porque no tienes compañeras, tus referentes son hombres, te miran como diciendo, a ver qué va a hacer esta tía, porque está aquí, que es, no sé. Este era un mensaje que obviamente me llegaba. Y también creo que la inseguridad propia, hombre, en los músicos siempre está ahí, ¿no? Siempre tienes como tus propios miedos que a lo mejor luego con los años los vas superando. Y por eso yo creo que he tardado tanto en poder decir, voy a hacer un disco de flamenco. O que yo lo voy a llamar que es flamenco, que ni siquiera me importa tanto al final quién lo va a definir, ¿no? Creo que con los años he aprendido a definirme a mí misma, a definir mi música y me siento súper flamenca. Siempre me he sentido, pero a estas alturas creo que no tengo que pedirle perdón ni permiso a nadie. ¿Tú sientes lo mismo, Alicia? Esto que dice de las guitarristas Claro, flamenca. claro, es que referentes femeninos nunca hemos tenido, ¿no? Y el flamenco creo que es tradicionalmente un mundo un poco hermético, al que se le tiene muchísimo respeto, que nosotras le tenemos mucho respeto, pero quizás es muy difícil acceder a ese engranaje que hay como montado,
Por eso nosotras siempre lo hemos vivido un poco desde el límite, hemos estudiado en el conservatorio, hemos escuchado muchas músicas, hemos tocado con muchos músicos y nos hemos acercado al flamenco desde otro lado. Por eso Flamencas también es nuestra visión del flamenco, nuestro sello es otra historia totalmente distinta que nos ha nacido desde esa heterodoxia. Ya, digamos, del corazón duro del flamenco, ¿no? Claro. A lo mejor romper con eso cuando uno... Aquí estuvo María Terremoto, claro, cuando Claro. dentro de un ambiente así se quiere innovar, pues a lo mejor... Es que es complicado. Claro, para es ella debe ser como lo difícil. contrario que para nosotras. Claro. María viene de una familia con una solera increíble y La aristocracia claro, flamenca. y ahora eso. ella quiere ir a abrir otros campos. Quizás su reto es otro, ¿no? Pero yo creo que formamos parte de una generación donde queremos que el flamenco siga adelante, no dedicarte a otra música para triunfar, sino desde el flamenco hacer que se acerquen otros públicos, ¿no? ¿Al flamenco le cabe todo? ¿Tiene algún límite? Yo creo que sí tiene límites el flamenco. ¿Cuál es el límite? Pues mira, creo que hay un buen hacer que quizá en otras músicas no es tan necesario, pero el flamenco se tiene que conocer el lenguaje, se tiene que saber lo que se está haciendo. Es decir, se nota mucho cuando alguien intenta hacer un flamenco sin conocer los cantes, la historia, los palos. En nuestro caso, es verdad que ni siquiera lo que estamos haciendo es un flamenco tradicional, pero hay que tener ese respeto porque es que no se da el pego como con otras músicas, ¿sabes? Sí, sí. Y yo creo que eso se ve mucho. Entonces, por eso nosotras nos esforzamos tanto en decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer estos 3 o 4 cantes, pero que estén muy bien. Luego ya, pues hacemos canciones y lo que tú quieras, ¿no? Pero para mí está el límite un poco ahí, en ese respeto que hablaba Ali, de intentar hacerlo bien, estudiar. En eso de estudiar, cuando estuvo Diego Guerrero, que también es un músico de conservatorio y por supuesto también es flamenco, él renegaba un poco de la educación formal, vehementemente, Ya. diciendo que era un sistema muy endogámico, que no servía en realidad, que no te enseñaban a ser creativo en realidad. Vosotras, no sé si tú también, Ali, estudiaste en la Escuela de Música de Cataluña, bueno, de la que ha salido Rosalía, ahora es como un faro, Sí, ¿no? sí. ¿Estáis de acuerdo con esto? Mira, este siempre es un tema muy complejo de abordar, porque se puede hacer mucho de abogado del diablo en ambas partes. A mí me da mucha pena que el flamenco no esté más instaurado, por ejemplo, en los conservatorios aquí, que ahora se empieza a estudiar. Pero es que si España no es el sitio y si nosotros mismos no instauramos esas enseñanzas, ¿dónde? Entonces, pero es verdad que el flamenco y las tablas y ese lenguaje no se estudia solo en el flamenco, o sea, se estudia en la calle, se estudia con la gente, se estudia, es una manera muy distinta como se estudia el flamenco que como se estudia la música clásica. Son dos mundos que están completamente alejados, que ahora se empiezan a acercar, pero es verdad que en la formación clásica falta muchísimas cosas y es verdad que el conservatorio como única herramienta es muy pobre, te aporta cosas que están muy bien, pero te hacen falta otras. Y el músico que solo se ha formado en la calle, cuando después se relaciona con otros músicos que sí tienen ese lenguaje y esa formación, pues también puede tener carencias. Es que es muy complicado aunar esos dos mundos, pero en esa unión salen músicos súper competentes y súper interesantes en realidad. Totalmente. Con Libres ganasteis un Latin Grammy. ¿Sirven para algo esos premios? Bueno, a nosotras nos sirvió primero para darnos una alegría enorme y una sensación de reconocimiento, ¿no? Que llevábamos muchos años de carrera y de pronto fue como, wow, este proyecto merece la pena todavía a día de hoy, a pesar de los malos momentos, y fue una ducha de mucha tranquilidad, yo creo, ¿no? Para nosotras. A nivel carrera, pues un poquito, quizás no tanto aquí en España, ¿no? Pero sí que se nos han abierto muchas puertas en Norteamérica, en Latinoamérica. Hemos hecho, no sé si 2 o 3 giras por Estados Unidos y Canadá desde que ganamos el Grammy. Hemos estado en todos los estados
y con muchas puertas también ahí que se nos están abriendo en Latinoamérica. Yo creo que esto es gracias a esa seguridad, ¿no?, que puede dar esa carta de presentación, la gente te conoce más. Así que para eso. No sé si para mucho más, ¿no? Porque, bueno, nuestra carrera al final, o sea, nuestro secreto es seguir adelante y seguir luchando y intentando hacer buenas canciones. Ya. Me equivoco si digo que en cualquier caso vuestro grupo siempre estuvo bien acogido. Creo que cayó con muy buen pie y siempre se ha mantenido de una manera constante, yo creo, con un público fiel. Hemos tenido nuestros malos momentos, Sí. porque es verdad que empezamos de maravilla, los primeros años fueron estupendos. Reinas del Matute, Claro, ¿no? ese Ese disco disco que fue, produjo Raúl Refri. sí, fue un momento, bueno, fueron muchos años de pasarlo muy bien, hacer muchas cosas. Y hasta el día de hoy prácticamente todo ha sido así, pero ha habido momentos donde quizá nos hemos equivocado un poco en, no sé, en intentar ir a otros estilos, intentar llevar a las migas a un camino que no era el que nosotras queríamos, sino era por donde nos iba llevando a lo mejor pues el mundo de la industria. Y yo creo que el momento bueno fue realmente cuando nos dimos cuenta de que somos nosotras las que nos tenemos que gustar a nosotras mismas, tenemos que dirigir nuestra música, nuestras carreras y por supuesto que nos acompañen, ¿no? Pero no fiarnos tanto de es que hay que hacer esto, ¿no? Las tendencias, ¿no? Sí, es que no somos. Eso pesa. Eso, yo creo que es que nosotras no tenemos nada que ver con eso. Entonces, a día de hoy estamos muy tranquilas porque sabemos que tenemos mucho público, pero sobre todo nos tenemos a nosotras mismas y si un día hay menos gente, no importa, porque siempre hay algo después mejor, ¿no? Ujú. ¿Qué recibís del público cuando estáis sobre el escenario? Es que yo creo que esa es la máxima energía que podemos recibir. O sea, el público realmente te lo da todo. Hay veces que estamos absolutamente destrozadas porque hacemos giras muy grandes y unas distancias enormes, pero es que eso lo recompensa todo. Tenemos un público muchas mujeres vienen a vernos con una sonrisa así que no les cabe en la cara, súper felices, es que nos cuentan sus historias y eso realmente te llena, que ya te da igual todo, el cansancio y todo. El público es lo mejor que tenemos, la acogida que siempre tenemos, hagamos lo que hagamos. Ahora con el disco nuevo, por ejemplo, que para nosotras hemos como cambiado un poco la estética y hemos hecho esto de flamencas, que es como más... Y te das cuenta de que la gente lo recibe con un cariño, que eso para mí es la máxima recompensa siempre. Quizá cuando hablaban de malos momentos, yo me imagino que, claro, mantener durante más de 20 años un grupo que ha ido cambiando su formación y sobre todo las vocalistas, que no eran cualquiera vocalistas, ¿no? Que empiezan con Silvia Pérez Cruz, siguen con Alba Carmona, son voces que pesan, ¿no? ¿Cuál ha sido el secreto de mantener eso unido y con la misma identidad, quizá? Que Claro. es lo interesante. Hombre, el primer cambio fue un poquito dramático, porque Silvia era mucha Silvia y lo sigue siendo, de hecho. Y claro, todas nos asustamos mucho y no sabíamos ni siquiera si podíamos seguir adelante o no, ¿no? Pero yo creo que una vez superado este momento que fue difícil, nos dimos cuenta de que Las Migas era algo más que la típica banda donde la cara visible es la voz y supimos aprovecharlo muy bien. De manera que siempre somos 4 mujeres delante, liderando las 4. Creo que también el tipo de cantante que buscamos ya viene preparada para eso, porque le gusta eso. No es como algo que se tiene que esforzar. Paula está encantada, lleva con nosotras un año. Está feliz de formar parte de esta familia, ¿no? Y el secreto es eso. Yo creo que el secreto es que cuando alguien está cansada de pertenecer a un colectivo tan marcado como este, pues mira, está bien seguir la carrera en solitario o con otras formaciones. Y nosotras pues tenemos esa puerta siempre abierta a gente que entra y sale para seguir siempre teniendo una frescura y unas ganas, ¿no? Ujú. Porque yo veo otras bandas que triunfan muchísimo, pero que se les ve quemados o quemadas y dices, qué mal tener que trabajar así, ¿no? Qué desagradable, ¿no? En nuestro caso no es eso, estamos muy contentas porque estamos las que queremos. Ya. ¿Y todas aportan a la composición? ¿Cómo os inspiráis? ¿Dónde os encuentran las musas? ¿Cómo es el proceso?
Bueno, la composición no aportan tanto. No son tan compositoras, pero Como tú. yo no sé si es que soy yo que no las dejo. A nivel compositivo, sobre todo estoy trabajando yo y Oriol Riart, que forma parte también de Las Megas, aunque nunca lo ponemos aquí en las cámaras, que además es mi pareja y juntos hacemos mucho el trabajo de composición, producción, así más creativo, pero obviamente ellas ponen su sello, cada una de ellas en su instrumento, en sus voces, en sus coros, nos ayudan mucho a que el resultado sea tan auténtico, ¿no? Y yo siento que es un trabajo de todos. Y para ti, Alicia, formar parte así de un grupo, caer en ese grupo ya formado, ¿cómo ha sido tu Esto experiencia? es un regalo máximo, porque además yo las conocí a ellas, claro, obviamente antes de estar en el grupo y antes de imaginarme que yo podía formar parte de esa banda. Y yo recuerdo ese disco de Reinas del Matute como un descubrimiento de decir, wow, qué cuarteto tan chulo, ¿no? Qué música tan original, qué arreglos, qué guitarras, qué voz. Y a mí eso se me quedó ahí guardado en el corazón y después, por cosas de la vida, nos encontramos en la misma Escuela Superior de Música de Cataluña, en las MUC, y de pronto, pues fue como coincidió que empecé a formar parte de la banda. Y eso es un regalo. A día de hoy, el disco de flamencas me resulta un regalo. Cada vez que ella viene con una composición, es que yo alucino, yo flipo, digo, pero ¿cómo se puede componer así de bonito? ¿No? Y claro que aportas porque pues haces tu parte y haces porque eso sea como un bombón que hacemos entre todas. A mí es que me parece un absoluto regalo. Mira, me parece interesante que hablemos de Barcelona un poco como referente del flamenco, que a veces se olvida, ¿no? No sé si ha sido en los últimos años, si esto ya se lleva fraguando un tiempo. Vosotras no sois de Barcelona, No. ¿y cómo vivís eso? No somos de Barcelona, pero nos hemos formado mucho, bueno, hemos hecho nuestra carrera, ¿no? Desde Barcelona. Pues es verdad que el flamenco es muy importante en Cataluña. Quizá la gente tiene menos prejuicios de dedicarse, ¿no? O sea, en Andalucía es como hay más peso, ¿no? En todo, ¿no? Es que, flamenco. Allí yo creo que el que tiene ganas de cantar, canta, el que tiene ganas de tocar, toca, y hay un ambiente muy sano, ¿no? En el mundo del flamenco todos somos muy compañeros y compañeras, todos colaboramos con todos. Hay gente más tradicional, hay gente más moderna, ¿no? Pero es como una pequeña familia, yo creo. Ujú. Pero hay gente muy potente que está Mucho, saliendo bueno, ya desde Rosalía la consideremos flamenca o no, pero bueno, yo creo que ahí está ese gran referente mundial, ¿no? Y luego muchísima gente, ¿no? Está José Manuel Álvarez, por ejemplo, que es un bailador internacional que es de Barcelona. Poveda, ¿no? Toda esta gente así Poveda, Maite Maite Martín, Martín, es que Maite, ya desde esa Kende. generación. Pero bueno, que también hay una nueva generación ahora y de hecho mucha gente va a Cataluña a claro, estudiar. eso es lo que es Porque, interesante. claro, porque es que allí está el flamenco en el taller de Musics, está en el liceo, no sé también, y en el SMUC, entonces... Lo que hablabas, ¿no? De Y también, incorporar el flamenco claro, a en la el academia. liceu, en las MUC, es que confluyen tantos músicos tan diferentes que al final incluso la gente que estudia flamenco ya se mezcla con muchos tipos de música, que eso es lo guay que tienen esas enseñanzas de ahora, que a lo mejor tú haces un combo de latín o de latin jazz o de música brasileña y al final es como que es un hervidero de música muy potente. A mí, cuando pienso en Rosalía, esto lo he hablado con muchos invitados que han venido que se dedican a la fusión musical, yo digo, bueno, es que ella es la heredera de otras muchas como vosotras, ¿no? Carmen París o muchas otras que se han dedicado a la fusión y que a lo mejor, no vosotras, pero sí unos años atrás eran vistas como, ¿no? Esta vez que me está mezclando. Claro, no sé si claro. vosotros tenéis esa sensación, si os lleváis con ella o no. Yo creo que es que nosotras siempre hemos pasado tanto de todo desde el principio que no nos ha importado mucho, que no podíamos hacer otra cosa que fuera fusión, porque ni éramos capaces de hacer un flamenco tradicional, pues no teníamos ni idea realmente. Vamos, estábamos aprendiendo, pero no éramos como profesionales ni veníamos de ese tipo de familia, ni ya empezamos como con unas carencias que fueron lo bonito, que la diferencia que teníamos las migas y
y por eso hacíamos como un poco lo que podíamos y eso yo creo que creó como una especie de estilo Ujú. bueno, yo no voy a decir de cuánta gente está imitando a día de hoy a Silvia Pérez Cruz como canta. Tantas voces que no sabes ni si es ella o es otra, ¿no? Es verdad. Y eso ha sido una escuela que yo creo que empezó en esos años, ¿no? Y es muy bonito porque ha creado como una especie de libertad, ¿no? De, bueno, sí, algunas cosas son de flamencos, pero también hago otras cosas. Esto me sale, esto no, pero lo hago así, ¿no? Ujú. Y está muy guay. Nosotras a Rosalía la admiramos mucho. Nos hemos conocido en el pasado, cuando ella todavía no era conocida, ¿no? Y yo me alegro un montón de que le vaya tan bien y sobre todo que sea tan representante de todo este mundo, ¿no? Ujú. Porque yo creo que al flamenco o a la música española o como le quieras llamar, le ha venido muy bien esa figura de modernez por fin, ¿no? Ujú. Que no todo es tan rancio, Y sino que... mujer, ¿no? Y mujer, Ah, y y empresaria, y líder. Es que son Mm. muchas cosas. Son muchas cosas. Yo creo que gracias a ella mucha gente se ha atrevido detrás. Ujú. Estas propuestas que hay ahora que son también muy novedosas, si ella no hubiera abierto ese camino sin tantos prejuicios, que es lo que ella no tiene prejuicios, ella ha hecho lo que le ha dado la real gana, pues al final ya las que van detrás dicen, ay, pues a mí me apetece esto. Quizás si no le hubieran abierto esa puerta todavía Claro. estaríamos ahí diciendo, ay, esto sí, pero no, esto que no, Pa'lante. pa'lante. ¿Y cómo surgió el grupo? ¿Cómo nació? Eras compañeras con las que la primera formación, pero... Sí, nació así como un poquito sin más, en el sentido de que estábamos estudiando. La guitarrista que empezó con nosotras, Isabel y yo, estudiábamos guitarra las dos, que ya era raro porque ahora éramos dos, que ya éramos muchas, ¿no? Y Silvia coincidimos con ella también en esos años, y yo a Silvia siempre cuando la conocí pensé, guau, vaya crack, esta, ¿sabes? Y entonces era como, vamos a quedar con ella a ver si la... Vamos a formar un conjunto, Sí, se un decía poco antes. así, totalmente conjunto, vamos. Nos buscamos el nombre de las amigas, y así, pero todo era como muy ¿Y de dónde chulo. viene el nombre? Pues viene de, no sé, yo no me acuerdo ni quién se lo inventó, de las migas del pan, ¿no? De la comida, del plato de las migas, que tiene como muchos ingredientes. Y así sin más empezamos y empezamos a andar. Estuvimos muchos años sin grabar ningún disco porque nos daba igual también. Y ya hubo un momento que dijimos, venga, vamos a grabar y ya como que aquello tomó un poco más de importancia, ¿no? Pero surgió así como eso, como de un combo, vamos a cantar flamenco juntas, ¿no? Creo que eres la segunda persona aquí que ha tocado en la calle, que es música profesional que ha tocado en las calles de Ámsterdam. ¿Y quién era la primera? Una saxofonista argentina, Ah. se llama Flor Goldstein, Vale. que se dedica a eso, A tocar en la haciendo calle. música profesional. Guay. Está en varios grupos, pero toca en la calle. Yo empecé en la calle, me fui de mi casa un verano con mi hermana de vacaciones y como éramos súper rumberas y flamencas y de todo, pues nos fuimos por ahí y triunfamos. Esperamos que estuve años, ¿eh? ¿Y cómo era esa experiencia? Pues era lo mejor, una de las mejores cosas que yo he hecho en mi vida. Porque claro, tú poder conquistar a ese público de la calle, que no te conocen de nada, te da unas tablas, que eso es para toda tu vida. ¿Entiendes? Yo ahora, claro, yo estoy en los escenarios y eso, pero yo sigo utilizando las mismas herramientas de Ujú. no te aburras conmigo, ¿no? Y la verdad que fue una época muy bonita, aprendimos un montón, conocimos a un montón de gente, viajamos mogollón también. Gracias, eso, yo considero que eso es una profesión. Lo que pasa que, bueno, que yo también pues tenía otras necesidades y tenía muchas ganas de tocar en sitios más, bueno, en teatros y seguir estudiando, pero de las mejores épocas de mi vida. Ujú. ¿Y tú das clases de guitarra, Alicia? Yo he dado clase muchos años. Ujú. Lo que pasa que hace ahora un par de años que ya teníamos tanto volumen de trabajo y no podía tener continuidad con los alumnos, eso me daba como pena y ya dejé de dar clase, pero siempre he enseñado mucho. ¿Y claro, porque no es lo mismo saber que enseñar? Claro, totalmente, es que no tiene nada que ver. Pero siempre me ha gustado mucho como eso, transmitir lo que te contaba antes. Pues claro, yo vengo de formación clásica, pero después he ido aprendiendo otras cosas y creo que al final esa formación un poco alternativa, un poco personalizada, tampoco existe tanto. Entonces a mí me hacía como muy feliz poder aportar eso a una persona, aunque esté estudiando un año o dos, pues ya es como que recibes Ujú.
muchas enseñanzas distintas que igual en la enseñanza reglada pues no pasa tanto eso. ¿Y el futuro cómo lo veis? ¿Las migas forever? Bueno, el futuro de las migas yo lo veo muy forever, ¿eh? No pienso como, bueno, pues creo que es un grupo que siempre con cada disco nos renovamos y nos entran como muchísimas ganas de hacer más y más y más, y esto es imparable. Yo no tengo muchas ganas de decir, voy a parar esto y voy a hacer ahora Marta Robles. Es que no he hecho un palo. Es que estamos tan bien, y sobre todo con esta cosa de que quien no tenga ganas no tiene que seguir. Claro. Es decir, que no Puede volver con el viento. puede volver con el viento, puede ir y volver, claro, total. Pues yo creo que tenemos yo siempre les digo, dentro de unos años me ponéis ahí un sofá en los conciertos, yo me siento y ya vosotras, porque, hombre, no sé, pero yo veo un futuro muy bonito, y es que además no nos paran de pasar cosas guays, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprovecharlas. Esto es una profesión muy difícil y estamos muy agradecidas de que después de 20 años todavía estemos ahí como on fire. Ujú. Pues nada, Marta, Alicia, muchísimas gracias por venir, que haya A mucha ti. suerte con Flamencas y con la gira, la super gira de este verano. Muchísimas por- gracias. Muchísimas gracias.